Por más que yo ame a mi país, ¿verdad? Yo no tengo ese amor ni ese arraigo a este pedacito de tierra como esa persona lo tiene. Definitivamente, porque tengo una circunstancia muy diferente a la mía. Claro, porque esa emoción cómoda de estoy haciendo algo por la humanidad, porque estoy ayudando, Ajá. es tan cómoda y yo me siento tan bien porque ya yo ayudé. Ya yo Mis ayudé. 25 pesos yo lo puse en el diezmo, Claro que ya. sí. O sea, ya. Yo puedo reconocer que este prejuicio es dañino, yo puedo reconocer que esto no es verdad, yo puedo reconocer que la información nueva que me están presentando es más fidedigna, Claro. pero simplemente a mí no me da la gana de hacer este cambio, porque para mí no hay ningún beneficio. Entonces, ¿qué importa? Hay una frase que dice que vemos el mundo no como es, sino como nosotros somos, y que para poder avanzar tenemos que ampliar nuestra visión. Mi nombre es Sara y junto a mi hermano Juan estamos grabando desde la DBC, esto es Crudo y Fuerte. Todos tenemos prejuicios inconscientes, no porque seamos malas personas, sino por el contrario, porque somos humanos. El primer paso para conversar de manera más honesta es reconocerlo, no negarlo. Juan, te tengo una pregunta bien clavo. Uy, uy, uy. ¿Cuál tú crees que es la diferencia entre un prejuicio y una opinión? Bueno, yo creo que el mismo nombre de los prejuicios lo dice, son inconscientes, son cosas que, ¿verdad? Tenemos como muy integrada en nuestra accionar. Y ya una opinión es algo que tú, mal que bien consciente, emites y, tú sabes, pone un poquito de procesamiento para. Y siento que el prejuicio es como tal vez la antesala de la opinión, porque obviamente la opinión está teñida del color de tus prejuicios. Yo pienso, estoy de acuerdo contigo y de hecho creo que la forma en la que yo lo veo es que el prejuicio es como algo que tú no necesariamente te cuestionas y que te sirve de parámetro para tú medir alguna situación. Sí. Por ejemplo, la gente que dice, mi abuela me decía que a los gordos no le da frío. Ujú. Mentira, pero bueno, ajá. Pero sale de un preconcepto que ella ya tiene de que como tú tienes más grasa en el cuerpo, tú tienes más capacidad de absorber calor, vamos a decir, o de retener Claro. calor. Que quizá verdad, quizá mentira, no lo sé, pero esa es como su noción, ¿verdad? Sí. Em, y bueno, ya una opinión quizá es algo que tú te lo formas en base a la confirmación quizá de ese prejuicio, ¿o no? Exacto, sí. Sí, bueno, se parece mucho a lo que estaba diciendo, que como el prejuicio es el precursor de la opinión. Ujú, ujú, Y porque ya la opinión es como tú te formas algo, el prejuicio viene como, eh, bueno, como medio preconcebido. O ujú. sea, es un juicio previo a. Y ya la Ok. opinión es un juicio. ¿Y en algún momento tú te das cuenta sobre algún prejuicio que tú tienes sobre algo o alguien? Uf. Se vale sincerarse. Sí, espérate, que quiero decir algo que no sea tan... O sea, a ver, quiero ser honesto con el prejuicio. Eh, y tú sabes, como que quiero decir algo que no me vayan a acribillar, porque tampoco esa es la idea. Pero, no sé, mira, con, con tema de, por ejemplo, la obesidad, para mí, o sea, un tema eh, de, de que he tenido prejuicio de, todo el que es gordo porque come mucho o porque tiene un desorden en la forma de comer, que, ¿verdad? Y con el tiempo yo he descubierto que no. Hay gente que sufre de obesidad o sufre de diferentes situaciones alimentarias, O alimenticia alimenticias. también. Bueno, eh, que, que no necesariamente es por la forma de comer. A veces su cuerpo no procesa los alimentos de la manera correcta. A veces tienen, qué sé yo, la tiroides o cualquier cosa que, ¿verdad?, no les permita mantener un cuerpo esbelto. Y tú sabes, eso, o sea, no puedo echarle la culpa a la boca de quien come, sino necesariamente eh, al- a otros procesos naturales. Y en esa misma línea, permíteme preguntarle al perjuicio, ¿verdad? No Sí, a sí, ti. sí. No me. ¿Tú entiendes que el hecho de que una persona, por ejemplo, o en ese momento que tú tenías ese prejuicio, que una persona que tenga obesidad es como una especie de falla moral? Es al prejuicio, ¿verdad? Claro, linda. Eh, Mira, para mí es difícil decir que no, porque yo entiendo que toda persona es consciente, o sea, las personas obesas saben que son obesas. Tú sabes, como que no necesariamente tengan un delulu de, ¿verdad? Yo soy Barbie. Puede que sea un caso, porque, ¿verdad? O sea,
tanto las enfermedades alimenticias como todo este tema de la salud mental, muchas veces te puede jugar en contra, pero siento que hasta cierto punto puede haber un nivel de descuido o de ya yo no puedo con esto, o sea, ya esto me supera, tú sabes, entonces como que no necesariamente un fallo moral, pero sí hay un dilema que la persona que atraviesa esa situación puede sentirse como que abandoné todos los valores que yo quería perseguir porque, verdad, ya esta situación me supera. Y tú sabes que a mí me parece bien interesante, por ejemplo, específicamente con ese tema de la obesidad, porque obviamente la obesidad es algo tangible, algo que tú lo puedes Ujú. percibir a primera vista. Sí, Pero hay muchas otras cosas que también son sumamente insalubres, pero como no es algo que necesariamente se ve como claro. tal, hay como menos prejuicio, porque precisamente ese es el tema. Sí, y yo siento que el prejuicio sobre la obesidad es porque es algo que molesta potencialmente al tercero, porque si se me siente una persona obesa al lado, yo voy a estar incómodo porque yo me voy a sentar así y la persona obesa va a ocupar más espacio. O sea, que son obviamente formas terribles de verlo, porque como esa persona posiblemente no tenga la culpa de su situación. Esa persona posiblemente esté pasando por algo que se le ha salido de sus manos, que no lo puede controlar o que nunca tuvo en su poder arreglarlo. Entonces, por el hecho de que molesta y porque va en contra de las bellezas hegemónicas que se han apoderado del mainstream, tú dices, mira, que no deberían existir, pero de todo lo contrario. O sea, con mucha más razón, esa persona que ha sufrido tanto debería tener chance de poder vivir una vida digna y existir sin ningún tipo de problema. Y me parece bien interesante porque en la mayoría de los casos es como algo como silente, como un prejuicio silente. O sea, quizás nadie te lo va a decir en tu cara, te lo digo porque a mí me ha pasado, que nadie me lo dice en mi cara, pero en el momento en el que yo pierdo una cantidad X de peso, de repente, no es que hay gente que me encuentra más atractiva, sino que la gente hace comentarios, tú Sí. sabes, no voy a repetir el comentario más fuerte que me hicieron una vez. Qué Lo voy a dejar fuerte. ahí. Yo sé cuál es el ¿Tú te comentario acuerdas ese. de ese Sí, claro que cuento? sí. Pero realmente, o sea, al final sigue siendo justamente un prejuicio, porque independientemente del el tema salud, ¿verdad? Que es algo Ujú. muy importante, em, se toma como si fuera una falla moral. Y lo mismo entiendo que pasa, por ejemplo, obviamente con todos los otros prejuicios que son como más famositos, el tema del color de piel, el tema de la altura, definitivamente el estatus socioeconómico, Sí, eso iba a decir la que es clase como uno de los más social. fuertes y que es como menos sutil la forma en la que la gente maneja ese tipo de temas, porque ahí sí yo siento que la gente es como más explícita. Eh, eh, Ejercicio para saber si usted tiene prejuicio sobre clase social. Usted está en su vehículo, si tiene vehículo, y pasa alguien caminando por al lado o un motor, usted le va a dar al seguro, ¿verdad? Usted le va a dar al seguro. Aunque esté puesto, usted le va a dar al seguro. Es un prejuicio. Porque, Literalmente. ¿qué te dice a ti que esa persona va a abrirte la puerta? ¿Qué te dice a ti que esa persona va a violentar tu espacio? Se dan casos, porque vivimos en ciudades donde eso se da, pero no necesariamente lo estamos viendo todos los días ni en todo momento. Pero uno todavía se le activa eso de, pasó alguien, pongo seguro. Y Ujú. crean que la gente que está afuera lo puede escuchar, porque el seguro, cuando usted lo pone, se escucha por fuera. Soy culpable. Sí. No, y mal tuyo que No, suena durísimo. suena como una metralleta esa vaina. Sí, sí. Mira, te quería preguntar, Sara, sobre los prejuicios. ¿Necesariamente nos hacen malas personas? Porque estamos excluyendo, pero nos hacen... Mira, en psicología existe el concepto de discriminación, ¿verdad? Pero no es discriminación como la gente normalmente lo conoce, sino Claro, discriminación es simplemente el proceso mediante el cual tú descartas una información por el tema de funcionalidad. O sea, claro, eh, si yo voy a comprar un pincho, vamos a decir, y yo necesito que sea un pincho largo, ya por default yo estoy discriminando el pincho que es cortico porque yo necesito un claro. pincho largo, ¿me Sí, entiendes? Y lo mismo pasa con la gente, o sea, al final el prejuicio cumple una función que es como tú sintetizar información para poder ser más pragmático con las decisiones que total. tú tomas. De nuevo, volvemos a la frase inicial de que todo el mundo ve el mundo, valga la redundancia, como uno es y no como el mundo realmente es. Porque eso implica tú sentarte a procesar información que definitivamente tú no vas a tener en la mano,
que probablemente tú quizás no la entiendas de una primera tomada. Y obviamente eso también te conlleva un gasto de energía muy fuerte. Por ejemplo, tuve una conversación el otro día con alguien que conozco que es de otro país. No es ni europeo ni es gringo. Es como otra cultura, no tan diferente, pero tiene como sus, ¿cómo tú dices? Nuance. Matices. Sus matices, ¿verdad? Como bastante diferente a lo de nosotros. Y esa persona me dijo que no tiene planes de irse de su país a pesar de que están en guerra porque él tiene que dejar su país. Y yo lo primero que pensé fue de que, wow, y nosotros los dominicanos, al primer bombacito que tiren, el que tenga 3 pesos, tú lo vas a ver en el aeropuerto comprando su ticket para irse. Oh, pero antes de la bomba, ni Desde la anunciándola, amenaza. nada. Desde la amenaza. Y yo siento que mi prejuicio en ese momento fue, por más que yo ame mi país, ¿verdad? Yo no tengo ese amor ni ese arraigo a este pedacito de tierra como esa persona lo tiene, definitivamente, porque tengo una circunstancia muy diferente a la mía. Claro. Hay la manera en la que esa persona aborda algunas situaciones hasta de relacionarse con otras personas que a mí, la verdad, me parecen inauditas, pero es algo cultural y es un tema hasta de preferencia. Entonces, un prejuicio no te hace mala persona, pero yo pienso que cuando un prejuicio le hace daño a un tercero y tú no tienes ni siquiera la intención de revisarte a pesar de que te están presentando información nueva de que eso es algo dañino, yo no creo que tú seas mala persona, pero yo pienso que yo sí juzgaría a alguien por eso. Claro, que tú, como dice la frase, tus derechos terminan donde empiezan los del Donde otro. empiezan lo del Entonces, otro. siento que no es algo que... A ver, como algo muy natural del ser humano, tener prejuicios, pero en la medida de que eso tú lo uses para situaciones de peligro, para, tú sabes, tomar acción cuando es necesario y no para denigrar, ni ofender, ni Ujú. tratar mal a un grupo de personas o a alguien en específico, está todo bien. Mientras tú no hagas eso, está todo bien. Pero me pregunto, ¿de dónde vienen? O sea, ¿cómo surgen los prejuicios? ¿Cómo uno desarrolla como este casi segundo cerebro que opera en tras bambalinas, Ujú. digámosle así? Porque es como, son informaciones complejas Ujú. que nos dan alerta de situaciones particulares. Entonces, ¿cómo surgen los prejuicios? Como te digo, o sea, yo entiendo que se forman a lo largo del tiempo y de las experiencias que tú vas teniendo. Por eso mismo, o sea, el ejemplo que tú diste ahorita del tema de la obesidad, yo creo que es el mejor ejemplo porque es lo que más se escucha. Sí. En la medida en la que tú vas conociendo personas, vamos a decir, obesas, para agarrar ese mismo Ujú. ejemplo, quizá tú ves sus hábitos alimenticios, quizá tú ves que son personas que quizá no les gusta hacer ejercicio. Digo quizá porque obviamente las razones por las cuales la gente es obesa son sumamente diversas, al igual como es la gente. Y el hecho de que una gente sea obesa no implica que no haga ejercicio ni que no trata de comer bien, simplemente hay otras cosas. Y cada quien con su cuerpo hace un pandero, de nuevo. Pero es como la funcionalidad. Entonces, si a lo largo de mi vida yo veo un patrón Ujú. que yo entiendo que yo puedo utilizarlo para inferir sobre otro tema que me parezca similar y me puede servir para yo, de nuevo, hacer una inferencia sobre esa información, pues yo simplemente eso es lo que voy a hacer porque al final el cerebro está hecho para buscar como la salida más conveniente. Aunque no sea necesariamente la que valga la redundancia, tú necesitas en ese momento. Claro. Bueno, yo en lo que estuve leyendo, ¿verdad? Porque necesitaba refrescar un poco qué eran estas cosas porque no me acordaba. Encontré que en un origen los prejuicios funcionaron para poder, como tú decías, discriminar Ujú. las situaciones de amenaza y de supervivencia. Eh, por ejemplo, una persona o una sociedad sin prejuicios tal vez no hubiera podido identificar un enemigo hostil por más que se mostrara, ¿verdad? No hostil. Entonces, como, como táctica de supervivencia, se desarrollaron como ese tipo de identificadores para uno saber como que, mira, esta persona viene con estos artilugios o te dice ciertas cosas, confía o no confía, porque puede ser timo, puede ser un engaño. Tú sabes, como para mantenerse ese espíritu de preservación. Ujú. Sin embargo, como hemos evolucionado y en estos últimos años de manera muy acelerada, hay prejuicios que ya no nos sirven. Claro.
hay prejuicios que ya son obsoletos. Sin embargo, es como, por ejemplo, los órganos vestigiales, que están todavía ahí, pero como que son trazas de lo que nosotros en algún momento de la evolución fuimos. Que tal vez no nos sirven de nada o tal vez te explotan como la vesícula. Aunque se demostró que la vesícula sí tiene una función y sí tiene un propósito. Pero, o sea, hay muchos prejuicios que ya hoy en día no vienen al caso. Porque hemos avanzado como sociedad, hemos construido nuevos paradigmas bajo los cuales eso queda obsoleto. Pero me quedo pensando mucho en el arraigo y la necesidad de ciertos grupos de mantener vivos ciertos prejuicios y de mantener cierta separación, cierta discriminación hacia ciertos grupos basados en ciertos prejuicios que hoy en día sabemos que como que están mal. ¿Por qué se da que haya gente o grupos que quieran como mantener vivo un prejuicio porque esa ha sido, o sea, ha sido su forma de accionar, pero como que ¿qué le impide a esas personas ver que está obsoleto? Mira, es muy complejo, porque a nivel individual yo te lo puedo explicar de la siguiente forma. Cuando tú tienes, vamos a decir, una creencia irracional sobre algo y tú montas, vamos a decir, una parte importante de tu vida o toda tu vida en base a esa creencia irracional, sustituirla es muy difícil porque significa que tú tienes que desmontar toda una estructura grandísima que tú construiste alrededor de eso. Arriba desde que a ese grupo quizá le conviene que se mantenga un cierto status quo, ¿verdad? Cuando tú lo quieres mirar a nivel colectivo. Entonces, si yo me estoy beneficiando de que haya ese tipo de sistema, vamos a decir, ¿por qué razón yo querría cambiarlo? Independientemente de que yo pueda entender que está mal. Claro. Porque es algo que también he tenido como la oportunidad de ver. O sea, yo puedo reconocer que este prejuicio es dañino, yo puedo reconocer que esto no es verdad, yo puedo reconocer que la información nueva que me están presentando es más fidedigna. Claro. Pero simplemente a mí no me da la gana de hacer este cambio, porque para mí no hay ningún beneficio. Entonces, ¿qué importa? Sí. Que es algo que tú lo ves tanto, de nuevo, a nivel macro como a nivel individual. O sea, hay gente que... Yo misma duré muchos años fumando y yo sabía que obviamente fumar es muy saludable, claro que sí. No es saludable. No fumen. Valga el sarcasmo. No fumen, no fumen. Bueno, pero viniendo de un fumador, no fumen, tú sabes. Sí, se vale no la aclaración. Y lo único que me hizo dejarlo fue como yo cogerle aco. Real. Porque aunque yo tenía esa información en la mano, ya yo tenía toda una estructura montada de comportamientos, de horarios, de rutina. Claro. Que yo sentía que yo le iba a extrañar. Y no fue hasta que yo le cogía con el cigarrillo que yo lo logré dejar. Y entonces, es cuestión también a veces de uno ser sensato y de estar dispuesto a pagar la consecuencia de esa sensatez, ¿verdad? Y de reconocer que yo estoy equivocado y que me toca hacer un cambio. Sí, pero siento que esa sensatez debe venir acompañada como de otra cosa, que todavía no sé qué es. Porque muchas veces nos quedamos como que, sí, de yo valor, tengo este de prejuicio. ¿Para cambiar? Puede ser. Porque lo que digo es, muchas veces nos quedamos en reconozco el prejuicio y reconozco la falta. Por ejemplo, tuve una conversación con un amigo hace ya un tiempo, donde él iba a decir, terminó diciendo algo muy homofóbico, pero su inicio fue como que él pensó que él se la estaba comiendo porque él estaba hablando de lo heavy que son los pájaros. Pero el comentario cogió como por una vía, por un camino viejo y eso fue como, loco, ¿para qué dijiste eso? Y estaba pensando, Mirkina, ¿cómo él hubiera podido decir eso? Porque yo entendí el mensaje que él tenía. Yo aquí de verdad, entendedor y empático. ¿Cómo él pudo haber dicho ese mensaje de una forma que, reconociendo el prejuicio del cual él estaba haciendo la declaración, él podía medio eximirse? Y yo lo que resolvió en mi mente fue, en lugar de decir, voy a decir una cosa homofóbica o voy a decir una cosa racista, aplíquele la discriminación que váyase adelante. Exacto, váyase adelante. En vez de irse adelante poniendo una excusa, reconozca que usted va a ser el prejuicio y que va a ser prejuicioso. O sea,
yo siento que se saldría mejor diciendo, mira, yo voy a decir algo muy X, muy racista o muy homofóbico. Yo lo voy a decir, pero quiero que se queden con el mensaje. Como que en vez de poner la excusa, decir, ok, mira, yo sé que esto va a sonar de esta manera, pero lo quiero decir para probar un punto. Porque él lo que quería era probar un punto. Que pasa bastante. Con el cual yo estaba de acuerdo. Pero que la forma de que esa frase salió de esa boca, yo le dije, wow, cloro y sutura. Porque, wow, amigo. O sea, de verdad, siento que como que una de las cosas que hacen peor los prejuicios es no querer reconocerlo y no saber cómo enmarcarlo en una conversación. Porque como vivimos en una sociedad llena de tabúes, no queremos hablar de los prejuicios porque sabemos que tocan temas sensibles. No, totalmente. Y fíjate que precisamente uno de los temas más grandes con eso es el sesgo de confirmación. Claro. Porque entonces yo también tiendo a buscar información que me valide lo que ya yo creo. Claro. Y a veces muchas de esas opiniones, erradas o no, están como sustentadas por eso. Sí, pero yo siento que eso es medio inevitable. Tú buscas sesgo de confirmación porque, por ejemplo, sí. tú estudias en un colegio o en una escuela, lo que sea. Tú y los compañeros de clase van a ser, de alguna u otra manera, del mismo sector o del mismo quintil o del mismo grupo socioeconómico. A menos que tu colegio sea como el mío, que recogían a todos los votados. Y eso es otra cosa. Eso, verdad, eso ya son otras clasificaciones. Pero, por ejemplo, los colegios están dirigidos a cierto grupo social. Ajá. Entonces, es medio homogéneo. Y por eso es que cuando hablamos de las amistades en el tiempo de colegio, es tan fácil hacer amigos porque todo el mundo está viviendo lo mismo y están ahí obligados todos los días de la semana. A diferencia de tú en un lugar universitario o en un lugar laboral, es como todos vienen de puntos diferentes, puede que haya coincidencia, pero también. Entonces, como hay esa homogeneidad en la forma de ver el mundo, porque de donde tú vienes te dicta cómo tú ves el mundo, lo que tú decías al principio, el sesgo de confirmación es casi algo que viene como por defecto porque todo el mundo ve la cosa de la manera que yo la estoy viendo y podemos acordar entre todos que esa es la verdad. Aún no se acierta. Sí. Entonces, es como... Yo siento que ese para mí es el más difícil porque tú estás diciendo algo que tú crees que es verdad y entonces los que están alrededor de ti te lo confirman. Y tú confías en ellos porque ellos son de tu clan. ¿Cómo tú superas un sesgo de confirmación para poder como superar el tener prejuicio? El sesgo de confirmación, honestamente, es muy difícil. Y yo creo que lo primero es que tú tienes que tener la curiosidad de... ¿Y esto será verdad? Más allá de que a mí me confirmen esto, por ejemplo. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, sí. 101, definitivamente. Por ejemplo... bueno, tú y yo venimos de backgrounds religiosos, ¿verdad? Sí. Diferentes, pero religiosos al fin. Yo creo que uno de los momentos más fuertes para mí fue cuando yo me empecé a cuestionar si genuinamente yo creía en algo más grande que yo. Independientemente de que yo crea o no crea. Ese no es el punto. El punto es cómo tú puedes hacerte esa pregunta. Porque el medio en el que yo estaba, o sea, mi colegio era evangélico. Mi mamá no salía de la iglesia. Todas las amigas de mi mamá son evangélicas. Todos mis compañeros, todos eran cristianos también. O sea, y el primer como alerito de aire que yo cogí, recuerdo que fue cuando una de mis primas más grandes me hizo mi primera cuenta de Twitter. Porque entonces ella, que vivía una vida completamente diferente a la mía, también tenía amistades que obviamente no estaban en la iglesia. Y en ese momento yo me sentí validada porque ya yo tenía mi espinita de, pero es que tiene que haber un mundo allá afuera. Claro. Más allá de todo esto que yo estoy viendo en mi casa y que yo estoy viendo en la iglesia. O sea, tiene que haber alguien que piense de otra forma porque no es posible que absolutamente todo el mundo aquí piense igual. Eso era algo que a mí me chocaba mucho. Y claro, después de adulta he conocido otras personas que son de otras comunidades religiosas también, que dentro de la comunidad religiosa se dan el permiso de disentir, pero en ese momento para mí eso no era una realidad y yo sentía que hasta el hecho de yo preguntarme a mí misma eso era como una falla muy grande. Pero era necesario porque al final, de nuevo, o sea, ¿de qué manera tú puedes confirmar tu fe o descartarla si tú genuinamente no te preguntas en algún momento si tú de verdad crees en esto que te están dando? Claro. O si esta es la fe correcta para ti o bueno, etcétera. Y lo primero, como decía, para superar ese sesgo de confirmación es eso, es como
pregúnteselo a usted mismo. O sea, si hay algo que tú lo tienes como verdad absoluta, cambia el enunciado por una pregunta abierta. Esto es así. Esto es así. ¿Ves cómo la diferencia? Claro. Y ya por ahí tú comienzas a abrir un mundo de posibilidades que quizás tú no sabías precisamente porque el mismo sesgo no te permitía observar más allá de ahí. Claro. O sea, vale mucho decir como cuestiónalo todo. Sí, totalmente. Y a ver, que el cuestionarlo todo también a veces yo tengo como mi espinita, porque yo siento que hay cosas que no están para tú cuestionarlas, sino simplemente para tú observarlas sin juicio. Me gusta eso. Tú ves, Observar sin juicio. observar sin juicio y a partir de ahí tú formulaste tu propia opinión o tu propio pensamiento. Bueno, hay otros sesgos, por ejemplo, el sesgo de anclaje, que es cuando nos quedamos con la primera información que nos dan, que es lo que mayormente pasa, o sea, y lo vi mucho cuando salí de la iglesia y me volví a encontrar con gente de la misma congregación donde mi mamá iba. Mucha de esa gente se quedaron con esa información y no se dieron el chance de cuestionarse. De nuevo, más allá de que se quedaran dentro de la fe o que se movieran a otro sitio o que no creyeran en nada. Porque eso no es lo importante. Lo importante, de nuevo, es tú poder como cuestionarte si esto realmente es así. Y lo verdaderamente delicado de esto es que como es la primera información, tú creas como una zapata. Y esa zapata, para tú desbaratarla, es difícil y sobre todo si ya tú tienes un par de pisos montados arriba. Claro. En base a eso tú construyes todo y Sí. y todo lo que tú conoces y Sí. ves toma la forma de esa primera zapata. Absolutamente. Y creo que precisamente lo más difícil de eso es como el dolor de perder lo que ya tú tenías, por certeza. Ay, sí. Recuerdo mucho un tweet que había puesto uno de mis amigos pero señores, estoy hablando como del 2009, 2010, que recuerdo que era una frase, pero no de quién, y decía, míranos aquí, amando una certeza y odiando una duda. Porque en ambas tú tienes la ambivalencia de no saber qué es lo que realmente va a pasar, pero la certeza te confirma. La duda te hace como quitarte esa estabilidad de, bueno, yo puedo pensar que esto. Sí. También está la heurística de disponibilidad, que tiene que ver con sobreestimar la información dependiendo de si hay como un componente emocional o no. Por ejemplo, Explícame eso en español porque es más fácil tú acordarte de una información que te conectó con alguna emoción con algún dato que sea estadísticamente correcto. Que por eso, por ejemplo, que comparan el peso de los carros con elefantes o como cosas así. Como que te lo ponen como a número. O, por ejemplo, cuando se habla de temas que son delicados, por ejemplo, qué sé yo, habla de víctimas de violencia doméstica en nuestro país, de violencia de género. Sí. Es más fácil que la gente se vaya por el lado emocional de eso, de quizás solidarizarse con las víctimas o de preguntarse por qué se siguen quedando en esa situación, etcétera, a cuestionarse estadísticamente qué información tenemos hasta ahora, qué datos se han recopilado. Porque eso definitivamente es importante. Tú no puedes abordar un fenómeno que tú no conoces. Claro, ni establecer política pública sin data. Exactamente. Sí, porque hay que saber cuántos millones se van a destinar por los casos que están pasando. Entonces, sí, eso nos quedamos en la emoción. Tú sabes que sí, que eso, ahora que tú lo dices, me acuerda mucho a los movimientos que hay por la cura contra el cáncer o contra algunas enfermedades terminales que siento que no es que esté mal que se hagan, porque la concientización sobre esos temas es muy importante. Pero lo que siento es que muchas veces se queda en la emoción y ay, yo me siento bien porque estamos aquí compartiendo con los convalecientes y ay, estoy aquí. Pero no trascendemos a niveles de mayor acción, de mayor impacto, porque esa emoción cómoda de estoy haciendo algo por la humanidad, porque estoy ayudando, es tan cómoda y yo me siento tan bien porque ya yo ayudé. Mis 25 pesos yo lo puse en el 10. Claro ¿ya? que sí. O sea, ya. Claro que sí. Y bueno, eso es muy fuerte. Y fíjate que eso me lleva al próximo sesgo, que es el del efecto bandwagon o efecto arrastre. Claro. Que es que la mayoría de la gente cree algo y yo por presión social caigo también. Se parece al de confirmación, ¿no? El de confirmación es más, yo estoy buscando lo que ya yo creo. Y el de arrastre es más, bueno, si la mayoría lo dice, tiene que ser verdad. Ok. Es como algo así. Obviamente, si la mayoría lo dice, no necesariamente es verdad, por favor, busca la información adecuada. Trata de buscar la información adecuada. Y sobre todo, trata de cuestionarse, que creo que es como el punto. Eso iba a decir como que... Y si todo le está apuntando a algo que todavía le hace ruido, busca en otro lado, porque por ahí no es.
Hay varios más, pero hay como dos más que yo creo que son importantes. Porque, por ejemplo, este sí yo lo veo mucho en todas las personas que trabajamos o dentro del mundo académico o en el área de salud o en alguna área que sea como especializada, que es el Ujú. efecto Dunning-Kruger. Que nosotros tendemos a pensar que somos lo que más sabemos simplemente porque trabajamos en el área. Y a veces le pasa a los médicos, nos pasa a los psicólogos. Nos pasa a los trabajadores de medio ambiente también. Ay, Nunca queremos escuchar lo que tiene que decir, por ejemplo, el paciente o el consultante. Nunca queremos escuchar lo que dice el familiar de lo que está pasando con esa persona. Sí. Porque yo soy el que sé. Y entonces, como yo soy el que sé y esta persona no es médico, ni es psicólogo, ni... ¿Qué pasa más con los médicos que con los psicólogos? Debo de decir la verdad. Pero igual sigue pasando. Al final descartamos esa información simplemente porque entendemos que viene de alguien que sabe menos que yo. Claro. Y tú sabes cuándo me da pique mucho eso, cuando me lo hacen a mí, porque está heavy, o sea, cuando se lo hacen a alguien que tiene educación, que tiene acceso a información, es como, mira, yo tal vez no estoy en el lenguaje tuyo, pero yo con lo que puedo describir te puedo decir esto y esto y esto, y a mí me parece tal cosa. No, porque eso no es que sé yo, que los pacientes no son para tomar diagnóstico. Y dije, mi hermano, yo no voy a firmar una receta. Yo lo que te estoy diciendo es mi experiencia anecdótica para que tú la tomes en cuenta porque entiendo que es valiosa. Sobre todo porque cuando tú estás tratando un caso individual, esos matices y esas particularidades son importantes. Claro. Tú tienes que, o sea, el hecho de que ya a nivel macro tú tengas un cuadro específico de algo, no significa que no haya otros matices que no sean importantes. O haya, ¿cómo es que le dicen a esto? Comorbilidad. Cuando hay Sí, como dos cosas que comorbilidad, se claro. juntan y... Que también te sirve para eso, pero de nuevo, entra ese prejuicio, entran quizás otros prejuicios, otros sesgos, porque en el momento quizás, sobre todo para los que trabajan en medicina o los que trabajamos en crisis, tú tienes que actuar rápido, tú tienes que moverte rápido, Claro. entonces tú tienes que desarrollar una capacidad de pensamiento. O sea, en ese mismo momento tú tienes que tomar una decisión, pero también tú tienes que ponderar todas las posibilidades, pero también tú tienes que ponderar cuál es el mejor tratamiento posible, que no vaya a tener algún efecto que te pueda dañar otra vaina por otro lado. Sí. Entonces son muchas cosas que de nuevo no es para todo el mundo, pero si ya usted decidió meterse en el lío, igual que yo, tenga la sensatez de por lo menos sentarse a escuchar a su paciente, que usted no sabe qué información el paciente le pueda dar, que le pueda ayudar a eficientizar ese proceso Ujú. y esa toma de decisión. Eh, y el otro, el sesgo de escasez, que se valora más aquello que se percibe como limitado que aquello que es más fácil de conseguir. Capitalismo 101. Sí. Eh, el valor de un recurso no tiene nada que ver con la famosa oferta y demanda. Eso es algo completamente man-made. Controversial, Es pero... controversial porque, a ver, la demanda eleva los precios porque como estamos hablando de que hay recursos limitados, pues si más gente está pidiendo un mismo recurso, o sea, vale, yo no estoy de acuerdo con que se suba simplemente porque hay mucha gente que lo está pidiendo, pero cuando hay mucha gente que lo está pidiendo, escasea más rápido y entonces hay que elevar la producción, hay que hacer como todo un arreglo en la cadena de suministro para Sin embargo, pero ajá. esto es como producción, manufactura, Pero esto es que no es voy. como Sin otras embargo, cosas. vamos a entrar a otra percepción que creo que quizá puede ser como más útil. Ujú. ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Rápido. El agua, sin Ok. pensarlo. Sin embargo, ¿a qué le damos más importancia? Precisamente por el sistema económico en el que vivimos. Al oro, obviamente. Ok. Por ahora, ¿eh? Por Por ahora, ahora, porque, porque nos bueno. veremos y nos desearemos dentro de muy breve, pero Ay, esa bueno. botellita de agua. Pero precisamente, o sea, el concepto de ese sesgo es ese. Sí. Y creo que lo importante en una situación como esa, si tú lo quieres extrapolar a una situación quizá un poco más personal, Ujú. precisamente como, de nuevo, la solución para todo es cuestionarte. O Sí, sea, realmente, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo más valioso? Como que, ¿qué es lo que yo necesito? claro. Y es lo que tenemos que cuestionarnos porque a ciencia cierta el oro es muy abundante en el universo. Más que el oro y los diamantes, escaso en el universo son los árboles, por ejemplo. Ujú, El agua en su estado líquido también es ujú. escasa. Entonces, como si nos pudiéramos abrir a esas perspectivas, pudiéramos darnos cuenta que esos sesgos que tenemos sobre el oro y sobre los metales preciosos realmente no nos sirven de mucho, más que para hacer equipo electrónico y decir que un país tiene tantos millones de qué sé yo que en reserva. Eso
al final. Tú sabes que quería mencionar un sesgo del cual yo he sido víctima. Yo no sé cómo se llama, pero bueno, no, es sesgo no, prejuicio. El tema de que la gente con tatuaje no puede donar. Ah, sí. Que lo escuché en una conversación estos días y estaba, mira, así por meterme en esa conversación, pero la dejé pasar porque dije, esta no es mi batalla, señor. Yo no sé quién fue que preguntó en estos días y yo me sorprendí mucho porque yo pensaba que eso era algo que lo habíamos logrado dejar atrás. Lo que se flexibilizó fue que después de 3 meses tú te puedes tatuar. Yo entiendo las implicaciones. Después de 3 meses tú puedes donar. Ajá, exacto, perdón. Después de tatuarte, o sea, a los 3 meses de tatuarte tú puedes donar. Ok. Yo entiendo las implicaciones médicas que tiene tú donar sangre con un tatuaje recién hecho, porque obviamente un tatuaje es un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo al cual tu mismo cuerpo está haciendo una reacción. Entonces, obviamente, cuando tú donas sangre recién tatuado, pueden haber valores de esa sangre que estén alterados por ese mismo proceso de... ¿cómo que se llama esto? Inmune que está haciendo el cuerpo, porque el tatuaje se fija por un proceso inmune que hace la sangre. Busquen información en internet, que yo de esto es como que scrambled information que tengo. Pero no es cierto que como que tú no puedas donar. O sea, como que confirmado por doctores que me han dicho, no, eso es porque antes se percibía tal cosa o lo que sea. Pero se puede donar con tatuaje. Y eso yo siento que es una información que en muchos casos puede salvar vidas. Porque sí, totalmente. Tal vez en sociedades como la nuestra no. Porque el tatuaje no es una práctica muy extensamente practicada. Pero sí, habemos muchas personas con tatuajes en este país. Pero ahí se extiende también la donación de sangre por homosexuales también. Como que, no, sí. Di que, mi hermana, si yo te digo que no, a menos que yo ¿verdad? Como dicen aquí, me parta, tú no vas a saber. Y además, ¿cuál es el background check que están haciendo? De que para confirmar de que yo no he tenido sexo con hombre. O sea, no, tú sabes, como no hay que manera de saberlo. No hay manera de saberlo y prueba completamente de que ese sesgo está completamente como desfasado y obsoleto. Y que al final, de la manera que sea, el organismo que se encarga de sacarte esa sangre, ellos tienen que analizarla para saber si ellos la pueden usar. Independientemente de lo que tú pongas en ese formulario. Entonces, claro. Cositas. Yo te quiero preguntar algo. Porque cuando estábamos montando este episodio, sí. Una de las cosas que hablábamos era como que, conoce tus sesgos y tus prejuicios y tú serás más o menos libre. ¿Por qué más o menos y no simplemente libre? Mire, que yo siento que lo que dije ahorita del seguro del carro, o sea, los prejuicios actúan de manera instintiva con nosotros. O sea, es como yo tal vez puedo ser consciente de que, qué sé yo, esa persona que se está acercando a mi carro no es necesariamente que me quiera robar. Pero aún el instinto como que sobregira mi capacidad de discernimiento y entonces yo actúo en base al instinto y no a lo que yo pienso conscientemente. Entonces, me parece que por más consciente que nosotros seamos, todavía esos bombillos se prenden y en ciertos casos sí podemos actuar, pero hay otros casos donde el override es completo y no hay forma. Entonces, como que aún no siendo completo, el freedom que nos daría a conocer nuestros prejuicios, siento que hay actitudes y comportamientos que pueden ser paliativos a la consecuencia del prejuicio. Lo que decía ahorita del amigo mío, o sea, como que si él hubiera dicho, mira, yo sé que yo voy a decir una vaina que va a sonar horrible, tú ves, como que hasta cierto punto no está liberándolo del prejuicio, pero está poniéndolo en una posición donde el prejuicio no es lo que domina la conversación, sino es la conversación que está observando el prejuicio. Entonces, yo siento que ahí es como esa libertad que nos da. Y el tema de uno conocer los prejuicios,
nos libera mucho de la limitación. O sea, limitarnos a entablar una conversación con alguien, de tener experiencias en la vida. Voy a aprovechar el espacio para hacer una anécdota que me pasó en Terrenas, en Samaná. Yo fui con unos primos que estaban conociendo el país y nada, estábamos caminando por un sitio y escuchamos como desde lo lejos una voz sumamente rasposa, como una de estas voces que parecen como de caricatura, que tú dices como cállate, una voz de villano. Uh-huh. Y yo de una vez subí los vidrios así. Yo me puse en modo defensa. Como que le dije a los primos míos, ignórenlo, no le hagan caso, que sí o qué. Y yo estaba como, no, o sea, no vinimos a hablar contigo, no vinimos a hacer, tú sabes, no vinimos a interactuar contigo, como que déjanos tranquilos, como que nosotros vamos a seguir por nuestro camino. Y yo por eso no me estaba dando cuenta que lo que él me estaba diciendo es no cojan por ahí porque está inundado. Mm. O sea, la forma, el porte, la visual de esa persona me disparó todas las alarmas como para irme de ahí. Uh-huh. Sin embargo, ha sido como una persona sumamente útil, sumamente valiosa, sumamente agradable con la que compartir. Yo el año pasado después de visitar Terrena con mis primos, visité Terrena con unos amigos y la primera persona que yo me fue a él. Porque él me resolvió allá y como que me movió por ese sitio, me consiguió un par de cosas que estábamos necesitando. Contrato con alquiler de buggy y toda esa cosa. Que yo tal vez no lo hubiera encontrado o me hubieran cobrado más caro. Uh-huh. Entonces, cuando yo bajé mis defensas, yo pude experimentar toda la bondad que tiene esa persona. Y toda la buena onda y toda la cosa que no lo hubiera visto, no lo hubiera disfrutado si yo hubiera mantenido mi actitud a la defensiva. Y muchas veces yo siento que eso es como que lo que nos... como la libertad de la que nos priva los prejuicios. Y no controlar los prejuicios y no ser consciente de los prejuicios. Uh-huh. Mira, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo tuve una situación un poco similar. Andando con una amiga una vez. Y al final, esa persona que se nos acercó justamente era como padeciendo algo bonito. Ni siquiera era nada fresco, ni faltando el respeto, ni mucho menos. Simplemente fue como que no, él nos subió caminando por la calle, pensó que era muy bonito. Y ay, ustedes sí son bonitas, que sí, que Dios me la bendiga. Ya, se fue por ahí, se acabó el tema. No hubo como ninguna situación. Y de hecho, o sea, hasta la forma, el tono en el que lo dijo, se sintió como respetuoso. Uh-huh. Pero es un prejuicio que yo muy difícil lo deje porque la verdad es que a veces no me ayudan. Debo de confesar. No todos los hombres, pero siempre es Pero siempre un hombre. Cojollo. Qué fuerte. Mira, ¿con qué tú se quedas? Con que necesitamos seguir haciendo trabajo sobre los prejuicios. Nosotros, como vemos el mundo como somos, necesitamos entender que somos uno de muchos tantos billones de personas. Entonces, lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensemos no necesariamente es la verdad. Puede ser la verdad en nuestro contexto, pero puede ser una realidad inexistente en otros contextos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso porque, lo mismo que decía ahorita, nos privamos de gozar de todas las oportunidades que nos ofrece esta vida por tener prejuicios que son obsoletos, que no nos sirven. Y no solamente nos privamos nosotros, sino también privamos a los demás de nuestro buen trato, de nuestro afecto, de nuestra intención de cuidado. O sea, al final no estamos en este mundo para venir a meter más cizaña, sino que seguir construyendo como en bondad. Y entonces, si mantenemos nuestro prejuicio, no vamos a poder hacer eso. Yo estoy de acuerdo, aunque reconozco que hay ciertos prejuicios que pueden ser útiles. ¿Verdad? No, espérate, yo no dije desbaraten todos los prejuicios, o sea, los que haya que desbaratar, desbarátenlo. Totalmente. Pero sí, yo me quedo con eso también definitivamente. Es un trabajo continuo, es algo que uno está constantemente haciendo eso, como desmontando cosas, construyendo cosas, dándose cuenta de que quizá algo no era como tú pensabas. Y yo creo que lo más bonito es tener la capacidad de ser lo suficientemente honesto y humilde, de cambiar cuando hay que cambiar.
y de saber defender tu postura si es algo que te funciona para un bien mayor. Me quedo con lo del bien mayor, sí. Totalmente. Bueno, Sara, gracias por este tema. Me encanta que, ¿verdad? Con estas conversaciones nosotros podamos avanzar un chin en la conciencia, tú sabes, el salto cuántico, esas cosas. Yo espero que ustedes den un salto cuántico en los comentarios para que nos digan su opinión y su parecer sobre los prejuicios inconscientes, los sesgos y todo lo que nos limita a relacionarnos con las personas. Dejen su comentario en nuestras redes sociales, Crudo y Fuerte, en las plataformas de streaming. Y nada, esperamos hablar con ustedes por ahí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.